los hermanos de la iglesia, qué bendición poder compartir, como todos los domingos lo estamos haciendo a través de este medio, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que limpia, la que nos da el poder y la autoridad, porque Dios ha hecho grandísimas y preciosas promesas, según el apóstol Pedro. Estaba pensando en una historia, una anécdota que conté hace muchos años aquí en la iglesia, y es de aquellas ostras que se dice que cuando logra entrar un granito de arena en sus cuerpos, ellas tienen un sistema de defensa, un sistema de sanidad, porque lo que hace el granito de arena hiere la ostra por dentro, y ellos tienen un líquido, una sustancia que se llama nácar, y van recubriendo el granito de arena por varias capas de este nácar, y lo que producen a través de esa herida que había sido hecha en ella son perlas. Qué bendición la de Dios, porque Dios llama a todo el mundo. Dios llama a todas las personas, como un día me llamó a mí, heridos, maltratados, dejados de lado, desvalorizados, en pecados, en una vida sin futuro, incierta. Pero ¿qué hace Dios? Sana nuestras heridas. Y aquellos hermanos que se dejan sanar por el Señor empiezan a producir cosas preciosas en su vida. Por eso quiero basarme en un versículo que está en el libro de Tito, capítulo 1, verso 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No hablo de pureza aquellos que piensan solo el bien, todo está bien aunque vean que esté mal, sino hablo de pureza. Los puros son aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, aquellos que han sido limpiados por el poder de Dios, el poder que está en su palabra, aquellos que se han acercado a la cruz de Jesucristo y han sido o se han dejado crucificar, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, junto con Él. Ahí empieza una pureza de corazón que creo que no tenemos que perderla, y que si la hemos perdido en el camino tenemos que recuperarla. Por eso voy a decir que Dios está levantando una nueva generación de creyentes con pureza. Y no hablo de nueva generación de adolescentes y jóvenes, hablo de nueva generación en una mentalidad nueva. Personas grandes, personas chicas, adolescentes, jóvenes, la edad que tenga, pero con una mentalidad nueva. En Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos transformar nuestra forma de pensar, así podemos cambiar nuestra forma de vivir. Eso es lo que hace Dios en aquel que se vuelve hijo, creyente de Él, lo purifica, y eso es algo que no tiene que perder el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir pureza? Fuera de toda mala intención, fuera de la vanagloria, fuera de creerse estrella del Evangelio. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, y para ser instrumentos en las manos de Dios debemos dejarnos limpiar por la sangre de Jesucristo. Dios va a usar gente leal, va a usar gente fiel, va a usar gente obediente, que marque la diferencia con lo que vive la gente del mundo. Y decimos gente del mundo, son aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor. Estamos en estos tiempos pareciera como reclamando autoridad. No debemos reclamar autoridad. Óigannos, créannos, protestar contra lo que está pasando. No es esa la forma, sino la forma es a través de la pureza, la limpieza de Cristo en el corazón. Dios va a usar esa gente leal, fiel y obediente. No tenemos que parecernos al mundo para sacar ventaja del mundo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser un modelo, un ejemplo para marcar el camino.
lejos, y acá voy a leer unos versículos en el libro de los Hechos, lejos estaba el apóstol Pedro de usar vanagloria o de usar vanidad. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 14 al 16, dice: y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que todos eran sanados y decían: quiero que aún la sombra de este hombre de Dios caiga sobre mí. No era que Pedro se levantó un día y dijo: bueno, Señor, yo te pido que me hagas tan grande que cuando vaya pasando mi sombra sane a los enfermos. No, él ni siquiera lo pensó. Él salió a caminar y salió a andar, a llevar la palabra de Dios con otros discípulos. Pero cuando la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, estos iban sanando. Hasta hay una canción, un coro muy viejito que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero el mismo coro dice: no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Por eso, en la pureza, volvernos a la pureza, volvernos como ese versículo que tomábamos al inicio de esta cuarentena, de esta pandemia. El versículo más usado fue 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré, los perdonaré y sanaré su tierra. No hay que reclamar ni protestar y decir: ¿qué está pasando con esto? ¿Y quién no nos oye? Y aquel que nos oye, y las personas no hacen caso. Sino volvernos a la pureza, a humillarnos, a ser leal, a ser obediente, a servirle al Señor. Y Dios va a escuchar a sus siervos, a sus hijos, a su iglesia. La iglesia nunca dejó de existir, la iglesia siempre sigue caminando. La iglesia sigue avanzando y sigue adelante. Lejos estaba Pedro de usar la vanagloria, dijimos. No decía: úsame para mostrar tu poder, sino que al estar lleno del Espíritu Santo y ser leal a Dios, el Señor lo usaba. Y voy a tomar otro versículo, Hechos 3:6, cuando Pedro y los discípulos de Jesús iban a orar al templo llamada La Hermosa. Había un mendigo que estaba lisiado, que estaba enfermo, pedía limosna, y les pidió a Pedro y a los demás discípulos. Y Pedro, fijando en él los ojos, lo miró y le dijo, mas Pedro dijo, Hechos 3:6, no tengo plata, ni tengo oro tampoco, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el enfermo se levantó y fue sanado, porque venía la palabra de Dios de un hombre que había sido purificado y que se había mantenido leal y fiel a la palabra de Dios y al servicio del Señor. Por eso necesitamos que la iglesia vuelva a la pureza, que la iglesia vuelva al arrepentimiento. La iglesia no es que la vamos a acomodar hoy. Dios viene obrando en la iglesia hace tiempo. Dios viene hablándole a su pueblo. Yo me acuerdo domingos pasados, el año pasado, años anteriores, decíamos, vienen tiempos difíciles. Y esa palabra se ha cumplido, estamos en esos tiempos difíciles. Pero Dios en este tiempo difícil está levantando un pueblo leal, obediente, fiel. Y voy a ir terminando, pero quiero leer otro versículo de la palabra de Dios. Jeremías 15:19, Dios le dice a este hombre, a este gran profeta, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré
Y le estaba hablando un profeta a un hombre de Dios. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y le hablaba a un gran hombre, sin embargo lo desafiaba a decir: no decaigas, no te mezcles con ellos. Y si vas con ellos es para darle mi mensaje, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero esta parte, esta frase: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Necesitamos que Dios hable por nosotros. Necesitamos que Dios hable por su iglesia. Y voy a terminar con este versículo en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento 5:16. La última parte dice: la oración eficaz del justo, el purificado, el leal, el obediente. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, levantemos en el nombre de Jesús. Si tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, caer de rodillas delante de Él. Pero acuérdense, en ese momento se va a estar arrodillando un hombre, una mujer, purificada en la sangre del Cordero de Dios. Una mujer, un hombre leal y fiel y obediente a Dios. Y a través de esa oración, que nadie la ve, pero la Biblia dice: entra en tu aposento, en tu cámara secreta y ora al Dios y Padre que ve lo secreto. Y ese gran Dios, maravilloso Dios, te recompensará en público. Señor, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que puedan escuchar esta palabra. Y así como decían estos pasajes hermosos, mientras tú haces sanidades, liberación, bendición, y donde se escuche esta palabra, que vaya a tu presencia, tu Espíritu Santo, y haga milagros. Y el más grande milagro es volvernos a ti, es convertirnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.